Señores, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida en esta importante ocasión en que nos reunimos en torno al lanzamiento del libro Parlamento y Acción Legislativa, Modelo de Análisis, el caso chileno, 1990-2010, de los autores Rodrigo Obrador Castro y Alfonso Pérez Guíñez. En la presentación de este libro estaría don Patricio Walker Prieto, senador de la República, quien no pudo acompañarnos porque se encuentra trabajando en el sur del país debido a la emergencia con el volcán Hudson. Lo reemplaza don Ricardo Núñez, sociólogo y profesor de Historia de la Universidad de Chile, máster en Demografía y Geografía Económica de la Universidad Carolina de Praga, Checoslovaquia, ex vicepresidente del Senado, y actualmente don Ricardo Núñez es presidente del Centro de Estudios Instituto Igualdad. También se encuentra presente en la presentación formal de esta publicación don Rodrigo Pineda Garfias, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario. Conozcamos algo de sus autores. Don Rodrigo Obrador Castro, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y magíster en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Él es integrante de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación. Ha ejercido la docencia en diversas universidades, en áreas de Derecho y Ciencia Política, y ha efectuado diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Don Manuel Alfonso Pérez Guíñez, cientista social, analista de sistemas, profesor de Estado en Historia y Geografía, con estudios en la Universidad de Chile y Metropolitana de Santiago de Chile, Leipzig Universität, Alemania, diplomado y máster Université de la Sorbonne, Francia. También ha ejercido cargos de investigador y docente en diferentes universidades. Señoras y señores, en el saludo inicial de esta actividad de lanzamiento de este libro Parlamento y Acción Legislativa, Modelo de Análisis, el caso chileno 1990-2010, tengo el agrado de presentar el saludo inicial de don Rodrigo Obrador, uno de los autores de esta publicación. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este encuentro en que presentaremos nuestro libro, Parlamento y Acción Legislativa, Modelo de Análisis, el caso chileno 1990-2010. Quiero agradecer a quienes en esta oportunidad presentarían el libro y que además tuvieron la voluntad y generosidad de prologarlo: el senador Patricio Walker y el presidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, don Rodrigo Pineda. El senador nos llamó a primeras horas del día. La situación en desarrollo del volcán Hudson le ha imposibilitado acompañarnos. Sin embargo, don Ricardo Núñez ha tenido la gentileza de leer el texto preparado por Patricio Walker y compartir con nosotros algunas reflexiones. Manifestar también nuestro agradecimiento a las librerías Andrés Bello, que harán posible la distribución de nuestra publicación. Por supuesto también a todos ustedes por acompañarnos en este momento tan significativo. Y en lo personal, mi reconocimiento a Susana, mi señora, sin cuya colaboración este esfuerzo no hubiese encontrado el camino. El libro que hoy presentamos es el resultado de un tiempo largo y arduo de estudio, reflexión y diálogos. Comprende en lo central un modelo de análisis y un conjunto de estadísticas que buscan dar cuenta de las causas y datos de realidad que explican el universo de la acción legislativa desarrollada en Chile en el período 1990-2010. Nos asiste la convicción de que el trabajo que se plasma en estas páginas podrá ser una contribución a la comprensión de nuestro Parlamento y de su quehacer, y de nuestra democracia y sus desafíos, o si se prefiere, en términos de nuestros planteamientos, el camino a un statu quo político-institucional que podamos legítimamente llamar de plena democracia. A nombre propio
y de Alfonso, compañero en este viaje, les reitero la bienvenida a este encuentro y agradecimiento por vuestra compañía. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Fue el saludo inicial de don Rodrigo Obrador, uno de los autores de este libro que lleva por título Parlamento y Acción Legislativa, Modelo de Análisis, el caso chileno, 1990-2010. Señoras y señores, tengo el agrado de presentar enseguida a don Ricardo Núñez. Él actualmente es presidente del Centro de Estudios Instituto Igualdad. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial, desde luego, a los autores, a Rodrigo y a Alfonso, y por cierto también a mi amigo Pineda, con quien compartí mucho durante mi actividad parlamentaria, a la directora de la biblioteca, al ex senador Veragallo, al señor secretario del Senado y a los personal en general y a todos ustedes que han venido a este lanzamiento. Raro que un volcán me haya hecho la posibilidad de estar acá leyendo un prólogo que no es mío, además. Pero como hay un volcán por cada 10 en el mundo en Chile, es altamente probable que los volcanes nos vayan a seguir generando momentos agradables, pero también de los otros. Este para mí, por cierto, es un momento muy agradable, porque puedo volver al Senado y a referirme a lo mejor a un tema sobre el cual sigo apasionadamente ahora en mi condición de ex senador y académico. El prólogo, que por cierto ya he leído, de Patricio, les va a demostrar a ustedes el sentido mismo que tiene esta obra, la importancia de ella. Dice su prólogo: la presente publicación la considero del mayor interés, principalmente porque comprende una revisión del conjunto de la actividad legislativa del periodo 1990-2010, que coincide con el gobierno de la Concertación y porque contiene un modelo de análisis original, consistente y muy ilustrativo. En mi opinión, el contenido de la investigación comprende tres aspectos centrales. En primer lugar, una hipótesis explicativa de la producción legislativa chilena durante el periodo comprendido entre los años 1990-2010. En esta hipótesis cobra un lugar central el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia como un elemento que sigue marcando nuestra vida política hasta hoy. Luego, la identificación de las condiciones político-institucionales que determinan la acción legislativa durante el mismo periodo. Considero, dice Patricio, especialmente destacable el esfuerzo por identificar estas condiciones y la relación existente entre ellas. Por último, una muy completa exposición gráfica de los proyectos de ley y de las leyes publicadas en este mismo lapso. Me parece que no existe en Chile, cosa que me parece que es así, ni en la literatura comparada, un análisis de esta profundidad para un periodo de actividad legislativa tan extenso. Para quienes hemos desarrollado nuestra vocación política y de servicio público, principalmente en el Parlamento, podemos reconocer en el análisis contenido en esta publicación un conocimiento profundo de las fortalezas y debilidades de nuestro Congreso Nacional, de las cuales se desprenden importantes desafíos para los parlamentarios que lo integramos. Los autores sostienen que la acción legislativa está determinada por un conjunto de condiciones que conforman lo que ellos han denominado status quo político institucional. Manifiestan adicionalmente que el gran reto para nuestro país es avanzar desde el status quo constitucional democrático y consensuado vigente desde 1990 a un nuevo que propone denominar status quo de plena democracia. En palabras de Rodrigo Obrador y Alfonso Pérez,
los parlamentarios cuentan con una importante herramienta de transformación del statu quo, o si se prefiere, de las condiciones que limitan la acción legislativa y de la realidad social del país. El doble impulso legislativo de los legisladores sobre este punto señalan: es importante enfatizar la peculiaridad de este statu quo, que en nuestra definición instrumental es dinámico, pues contiene en su naturaleza una promesa de movimiento y una potencialidad de evolución que encuentra entre sus antecedentes históricos el precitado Acuerdo Nacional. La forma en que este sentido dinámico del statu quo se operacionaliza es a través de lo que denominamos el doble impulso legislativo de los legisladores. Cierre de comillas. Y agregan los autores, dice Patricio Walker: este dinamismo del statu quo se manifiesta de manera persistente y en ocasiones crecientes. Por una parte, genera un cambio en las condiciones que lo conforman y limitan, y por otra, nuevos contenidos normativos que, para ser viables, requieren justamente el cambio de las condiciones. Cierre de comillas. Me parece que la publicación será atractiva para los investigadores, parlamentarios y público en general, no solamente en nuestro país, ya que la información y el análisis que contiene permite avanzar en el objetivo de desentrañar algunos aspectos de la institución parlamentaria y del ejercicio de sus funciones propias que, en parte, permiten comprender su distanciamiento con la sociedad civil y el desprestigio que encuentra en la misma. Un reconocimiento adicional merece este libro, pues por su oportunidad se enmarca en el bicentenario del Congreso Nacional, momento propicio para abordar la profunda reflexión que en estas páginas se nos propone y asumir con una voluntad firme el compromiso de luchar por los cambios que nuestro Congreso Nacional y nuestra democracia reclaman. Firmado Patricio Walker Prieto. Estas son las palabras de Patricio Walker, que comparto, por cierto, plenamente. Junto con José Antonio formamos parte durante bastante tiempo del Parlamento chileno. No sé si tenemos toda la experiencia necesaria para abordar el significado y la importancia que tiene el Parlamento en la vida institucional de Chile y en el significado democrático que el Parlamento tiene, más allá de la teoría política, por cierto. Pero si hay algo que creo que es rescatable del libro, de lo que acabo de leer, es que efectivamente creo que el llamado Acuerdo Nacional, firmado en 1995 por fuerzas muy disímiles, de aquellas que están hoy en el gobierno y aquellas que hoy estamos en la oposición, fue un hito muy importante. Un hito importante por dos razones. Primero, porque se logró consensuar desde el punto de vista político a un conjunto de fuerzas que estaban dispuestos a reponer la vida republicana del país. Y en segundo lugar, porque sentaron las bases en torno a las cuales era posible la reconstrucción democrática y republicana de Chile. Es cierto que posteriormente, y seguramente los autores lo abordan, se llevaron a cabo otros acuerdos significativos que de alguna manera podrían explicar el tipo de transición que ha vivido nuestro país. Desde luego, José Antonio tiene más experiencia que yo en la llamada reforma constitucional inmediatamente después del triunfo del no en el plebiscito. Una reforma constitucional que a veces nos olvidamos, pero que fue muy determinante de la manera cómo se fueron dando las cosas para que en el país se produjera el tipo de transición que hemos tenido. Tipo de transición que algunos podrán considerar exitosa, otra que ha sido un fracaso, pero es la transición que Chile se dio. El tipo de transición que Chile tomó la determinación de optar. Saludo a mi amiga parlamentaria y diputada Adriana Muñoz. Por cierto, hay otros instrumentos políticos de otro orden que fueron firmados posteriormente en el propio Parlamento que explican el tipo de legislación que en el país se dio. Pero el Acuerdo Nacional, por cierto, es la base sobre la cual se fueron construyendo un conjunto de entendimientos y acuerdos que dicen relación con el llamado Consenso Nacional para legislar. ¿Ha sido bueno para el país? ¿Es lo que el país requería?
Es una pregunta que es muy difícil de responder. Es muy difícil de responder. Menos aún en los momentos en que hemos vivido en estos últimos meses situaciones particularmente tensas en la vida social y política de Chile. Es muy difícil responder. Es la misma pregunta, sin embargo, que se han hecho los españoles después de su transición, después de muerto Franco. Es la misma pregunta que se han hecho muchos otros países de América Latina que han vivido sus transiciones. No todo el mundo ha estado de acuerdo, o no todos han sido verdaderos propagandistas del tipo de transición que se han realizado en sus respectivos países. Nosotros tenemos muchas críticas a la transición, por cierto, que hemos tenido. La pregunta siempre será, ¿había otra posibilidad de transición en Chile? Y es muy difícil responderla. Esa transición es la que determinó el modo de legislar en Chile. El tipo de legislatura que en nuestro país ha dado, el tipo de mecanismo legislativo, no solamente el que establece la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, la que tienen cada una de las dos ramas del Congreso, sino de la manera en cómo los parlamentarios abordamos el proceso legislativo. Quise hace poco tiempo atrás, y la huelga de la universidad lo impidió, por cierto, realizar una maestría respecto exactamente a este proceso. En Chile poco se conoce, aquellos que estudian incluso ciencias políticas, estoy hablando de la Universidad de Chile, de cómo es el proceso legislativo en sí, más allá de las disposiciones legales que dicen en relación de cómo se elabora la ley, que todos los estudiantes de Derecho lo conocen los primeros años, cómo se elabora la ley, está en la propia Constitución, está en las leyes orgánicas, en fin, sino cómo efectivamente terminamos con las leyes que terminamos, cómo se promulgan al final. Es muy difícil establecerlo. Tomé 3 ejemplos, no pude hacer la maestría que había prometido al INAP, Instituto Nacional de Administración Pública de la Universidad de Chile, por la huelga. Espero hacerlo el próximo año si es que no hay huelga, por cierto. Tomé 3 ejemplos. Uno de ellos es la pena de muerte, los 2, el divorcio, la ley de divorcio, y 3, algunas disposiciones relativas de lo que significó la última modificación constitucional que el país vivió y que el secretario general de gobierno de la época conoce también. Las últimas modificaciones. Y si uno se mira cada una de esas leyes, el conjunto de influencias, o lobbies, como dirían en Estados Unidos, o presiones, u opiniones, o definiciones que desde fuera del Parlamento se fueron haciendo permanentemente sobre pena de muerte, sobre divorcios, sobre la reforma constitucional, son enormes y muy pocas veces las podemos conocer. Y seguramente este libro va a poder abordarlo. Vamos a tener una metodología. Yo no la tenía al proponer este curso que le estoy comentando. Porque, claro, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo era A, pero lo que salió fue B' o Z'. Pero fueron proyectos a veces muy distintos a cómo lo pretendía el Ejecutivo. Y no es porque en Chile tengamos un sistema parlamentario. En Chile lo que tenemos es un sistema presidencial y por lo tanto un sistema que normalmente obedece a la voluntad del presidente de la República. Ese es el sistema que tenemos en nuestro país. Tiene el derecho a veto, en fin, tiene todos los demás derechos que la Constitución le confiere al presidente de la República. Pero si hay un proceso interesante, porque habla ya no solamente de la estructura política del país, sino que habla fundamentalmente de la estructura cultural que Chile tiene, es conocer exactamente cómo las leyes nacen y cómo ellas se promulgan. Si nosotros pudiéramos seguir el curso de lo que ahí acontece, seguramente valoraríamos mucho más los ciudadanos medios la labor que hacen los parlamentarios, que es muy poco reconocida. Porque el parlamentario medio tiene que escuchar la opinión distinta que se tiene sobre un determinado proyecto, las diferentes concepciones que se pueden tener respecto al tema de la pena de muerte, por ejemplo, o sobre el tema del divorcio. ¿Para qué decir? En Chile se dividió culturalmente sobre esa materia. La influencia que tiene la Iglesia sobre esos dos temas fueron muy grandes y se expresaron de manera muy categórica en la discusión del Parlamento. Es decir, si alguna experiencia puedo, después de 20 años de senador, decir
el proceso legislativo es tal vez el proceso más importante que vive una democracia moderna. El proceso legislativo y la capacidad de elaborar leyes para que vivamos más civilizadamente cada uno quienes componemos la sociedad en la cual formamos parte. El proceso de discusión, análisis y reflexión acerca de los alcances de cada una de estas leyes es extraordinariamente positivo y habla de lo bien de una democracia o habla de lo contrario de esa democracia. Es decir, si nosotros, los chilenos en general, sobre todo los jóvenes, pudieran conocer más exactamente lo que este libro seguramente se propone, estoy convencido que no tendríamos hechos lamentables como los que hemos vivido últimamente, en donde se ha puesto en cuestión algo que es esencial para la convivencia pacífica, para el desarrollo del país, que es la convivencia pacífica en una república decente. Y yo creo que este libro, por cierto, ayuda bastante a lo que estamos comentando. Muchas gracias por la invitación y gracias a Patricio también por haberme permitido estas reflexiones. Gracias. Los aplausos para don Ricardo Núñez, que nos acompaña en el lanzamiento de este libro, Parlamento y Acción Legislativa, Modelo de Análisis, el caso chileno 1990-2010. Señoras y señores, tengo el agrado de presentar de inmediato a don Rodrigo Pineda Garfias, el expresidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario. Mis primeras palabras son de agradecimiento a los autores de este magnífico trabajo por la invitación que se me ha cursado para poder dirigir a ustedes y a los miembros de esta reunión algunas reflexiones en torno a este estudio. Efectivamente, para mí, en representación de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario y Teoría de la Legislación, presentar el libro de Rodrigo Obrador y Alfonso Pérez, Parlamento y Acción Legislativa, Modelos de Análisis, el caso chileno 1990-2010, constituye un esfuerzo, un momento de especial agrado. En efecto, los estudios sistemáticos sobre el Parlamento, la actividad legislativa, son muy escasos en nuestro país, a pesar de la relevancia que tienen las leyes en nuestra vida cotidiana. Valoramos, por lo tanto, desde nuestra sociedad, significativamente las investigaciones que ayudan a subsanar las carencias de análisis sobre nuestras instituciones políticas representativas. Este libro se inscribe en ese objetivo y constituye, por ese solo hecho, un esfuerzo que creo que hay que destacar. En esta obra ustedes encontrarán una descripción de las principales características de la evolución legislativa de nuestro país, desde la recuperación de la democracia y las hipótesis y datos precisos que pueden ayudar a iluminar una comprensión más cabal de las características esenciales de nuestro sistema político institucional. La tesis central de sus autores postula que la labor legislativa en el período 1990 a 2010 está marcada por el consenso establecido en el Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, al que se refería el ex senador señor Núñez. Suscrito el año 1985 entre las fuerzas democráticas que se oponían al régimen autoritario y algunos de los partidarios del mismo. Lo anterior les permite concebir lo que denominan el status quo, que ha pasado por, a lo menos, según los autores, por cuatro etapas. Las de la fuerza, en los años 73 a 1980, el no democrático y no consensuado entre el año 1980 al año 85, el consensuado y no democrático entre el año 85 y 1990 y finalmente el consensuado y democrático que ha marcado los últimos 20 años de nuestra historia política institucional. Ese status quo condujo a determinadas transacciones legislativas que condicionaron la viabilidad de ciertas iniciativas de ley, especialmente cuando ellas se referían a cuestiones como la forma jurídico-política de Estado, un tema que, por ejemplo, al senador Núñez le interesaba mucho, el tema de la federalización de nuestro Estado, el tipo de gobierno, el sistema electoral, la estructura unio-bicameral de nuestro Congreso Nacional y el régimen de partidos. Para refrendar sus hipótesis, los autores nos entregan un conjunto amplio de datos estadísticos que sostienen adecuadamente las conclusiones de este libro, lo que confiere al trabajo un alto grado de objetividad.
Una lectura atenta de dichos antecedentes les permitirá a ustedes entender cómo el sistema electoral vigente y la consecuente integración del Congreso Nacional, el quórum exigido para la aprobación de determinadas leyes y otros elementos dieron lugar a una labor legislativa de características muy especiales. Quiero recalcar este punto, y creo que es uno de los más valiosos de este trabajo, que es la sistematización de los datos referidos al proceso legislativo. Muchas veces nuestras discusiones, nuestras deliberaciones sobre estos temas se en opiniones que surgen de las impresiones que nos vamos formando del proceso legislativo y que muchas veces están marcadas por sesgos de subjetividad extrema. Estudios como este, que proporcionan datos, que dan antecedentes, que entregan cifras, que muestran cómo se ha dado el proceso, pueden ayudar a alimentar un debate más profundo y más serio sobre este tema. El estudio que hoy día presentamos muestra además otro aspecto que yo creo que es importante destacar y que todos podemos percibir. En los últimos años, lamentablemente, se ha producido una declinación en la apreciación que tiene la ciudadanía sobre nuestro Parlamento. Es cierto que hay diversas causas que explican lo anterior. En parte, errores de los propios parlamentarios, la misma estructura de los mecanismos constitucionales y legales que fueron establecidos para, yo creo sinceramente, dificultar el trabajo del Parlamento y especialmente aquellos que permiten la imposición de la voluntad del Ejecutivo en el proceso legislativo. Es sabido que a poco andar quedó en evidencia en nuestra historia política e institucional de los últimos años el desequilibrio de atribuciones que existe en el ejercicio de la función legislativa entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional. La desproporción de recursos con que cuentan unos y otros para cumplir sus tareas y particularmente las distorsiones que desde el punto de vista del principio democrático representaban algunas instituciones como los senadores designados e incluso la exigencia de quórum elevadísimos para alterar algunas disposiciones de nuestro texto constitucional, efectivamente han debilitado el papel del Parlamento. Es innegable también que lo anterior dio lugar a un sentimiento de frustración en muchos parlamentarios y desencanto en la sociedad respecto del Congreso Nacional. Es cierto también que los parlamentarios y nuestra clase política hizo un esfuerzo muy sincero en el año 2005 cuando llevó adelante la reforma constitucional por subsanar algunos de estos problemas. Lamentablemente, algunos de ellos perduran. Es mi impresión también que este trabajo se enmarca en el esfuerzo que se ha venido realizando durante el último año, año del bicentenario del Parlamento, por repensar el destino y el sentido del trabajo del Congreso Nacional. Debiéramos preguntarnos, y esta es una muy buena oportunidad para hacerlo, lo siguiente: ¿qué tipo de Congreso Nacional, qué tipo de Parlamento necesita nuestro país el día de hoy, en los tiempos que corren? Y además, ¿qué enmiendas, qué modificaciones es necesario hacer? ¿Qué consensos tenemos que alcanzar, tanto en las normas de carácter electoral como en las normas que regulan su propio funcionamiento? Por último, en mi condición de presidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario, no puedo dejar de decir que representa una gran alegría para nosotros poder presentar este espléndido trabajo esta tarde, inscrito en el centro de lo que son los intereses de nuestra corporación y que constituye, a mi juicio, una sana provocación a los miembros de nuestra entidad para seguir el ejemplo de Rodrigo Obrador y Alfonso Pérez. Muchas gracias. Fueron las palabras de don Rodrigo Pineda Garfias, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario. Señoras y señores, tengo el agrado de presentar de inmediato a don Alfonso Pérez. Él también es autor de esta publicación que estamos presentando hoy, Parlamento y Acción Legislativa, Modelo de Análisis, el caso chileno, 1990-2010. Bueno, buenas tardes a todos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este desafío que junto a Rodrigo se nos ocurrió ya hace bastante tiempo y que por la perseverancia de Rodrigo al final dio a luz este libro. Así que muchas gracias también a Rodrigo.
Bueno, después de lo que han dicho nuestros expositores, no queda más que leer el libro, yo pienso, no hay ningún tipo de comentario que pudiera hacer. Pero sí, tal vez, decir que la idea esta del libro surgió de conversaciones e intercambio de puntos de vista acerca del proceso legislativo nacional, en donde Rodrigo Obrador por su parte y yo por la mía teníamos algunos borradores que logramos complementarlos a través de hacer coincidir y aceptar una metodología de análisis del periodo en estudio. Elementos cuantitativos y cualitativos logramos combinarlos con la propuesta de utilizar categorías como la que han dicho nuestros comentaristas, el statu quo, consensos, acuerdos, pactos, disensos y otros que ustedes podrán descubrir en la lectura del libro. De hecho, estos conceptos, estas categorías son frecuentemente utilizadas en la prensa y en algunos libros de ciencias políticas, pero que efectivamente pensamos no están claramente bien definidos y por lo tanto conducen a una cierta confusión. Nosotros hemos utilizado estos conceptos y efectivamente, como lo hizo Rodrigo Pineda, hemos establecido a lo menos 4 categorías de statu quo desde el año 73 a la fecha, quedando naturalmente pendiente el más importante, que debiera ser el statu quo de plena democracia, que debiera llegar en los próximos años, esperamos. Bien, pero en todo caso ustedes podrán descubrir a través de la lectura del libro todo el desarrollo de esta metodología y de esta investigación. Ahora, 2 preguntas nos ayudaron a configurar el libro que podría presentarse también como la respuesta a esta interrogante. 2 tan simples preguntas que se hace el ciudadano común. ¿Por qué se aprueban o se rechazan las leyes? Cada uno de ustedes ya se hizo la respuesta, que podría ser que es un problema de mayorías y de minorías. Pero evidentemente que esa respuesta es altamente insuficiente, como lo dijo el ex senador Núñez. No es un tema simple de mayorías o de minorías, porque se rechacen o se aprueben las leyes. Hay que leer el libro para entender entonces la respuesta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el carácter o personalidad de las leyes chilenas? Yo creo que estas fueron las 2 preguntas que en un comienzo nos hacíamos con Rodrigo y al final terminamos escribiendo el libro para responder estas 2 preguntas. ¿Cuál es el carácter o personalidad de las leyes chilenas? Y en términos muy simples, no obstante que las leyes tengan un root, es decir, que un número, que las podríamos identificar, tienen una fecha de nacimiento, algunas tienen fechas de fallecimiento, cuando son derogadas, otras tienen un nombre, son más conocidas por su nombre que por el número de la ley, otras tienen sobrenombre, como la ley del mono, otras tienen fecha de matrimonio, cuando son refundidas. En fin de cuentas, todas tienen su propia historia. Y además tienen un marco de acción supeditada, igual que nosotros, supeditadas a la Constitución política. Pero evidentemente que la respuesta a esa pregunta no era tampoco simple y estos datos evidentemente que tampoco nos conducían a la respuesta adecuada. Y de ahí salió la idea entonces, evidentemente, de reflexionar y profundizar y hacer un estudio más exhaustivo que creo yo en parte lo estamos respondiendo en el libro. Esperamos modestamente contribuir, como decían nuestros comentaristas, a la reflexión del Parlamento para este siglo, pero evidentemente dentro de un cuadro, ¿no es cierto?, de plena democracia y de tal manera que lleguemos a un statu quo de plena democracia, que es la parte que falta, digamos, de este gran acuerdo del año 1985, que es, digamos, la piedra angular de nuestro análisis del periodo. Por último, tengo que agradecer a nuestros amigos, Patricio Walker, que evidentemente no podía estar acá y es plenamente comprensible, a Rodrigo Pineda por su excelente análisis del libro, que yo creo que hizo una muy buena síntesis y plenamente es como una sinopsis que hubiese hecho del libro, y a Ricardo Núñez, que tan gentil y desinteresadamente nos acompañaron, sobre todo a Ricardo, que a última hora le solicité que por favor, por la petición de Patricio Walker, leyera el prólogo e hiciera estos comentarios tan atinados. Por último, quedan varios temas pendientes.
Y por lo tanto espero que nos veamos en una próxima publicación en esta misma sala y muchas gracias por acompañarnos y nos veremos pronto. Los acompañamos con un vino de honor enseguida, en alguna parte por aquí. Bueno, fueron las palabras de uno de los autores, don Manuel Alfonso Pérez Guíñez.